Se ha desplegado un misterio antiguo delante de todos nosotros y qué significa para la Iglesia. Con la ayuda de nuestro invitado profundizaremos en cómo se conecta con los titulares más importantes de los últimos años. Pero primero me acompañan April Simons. ¿Cosas interesantes hoy? Oh, vaya, grandes cosas. Solo, Sí. vaya, la gente que nos ve debe escucharnos porque son cosas de Dios. Realmente lo es. Dorothy Newton. Sí, así es como siempre, nunca falla, siempre aprendo mucho, Sí. porque realmente es una descarga y estoy ansiosa por leer mi Biblia y ver la correlación y todo eso, es bueno, es bueno. Será algo bueno. Sí. Rachel Ann Brown, ¿cómo estás? Afuera hay muchos titulares. Muchos Quiero titulares, saber- muchas cosas pasando. Quiero saber qué significan, quiero saber cómo me afectan y a mi familia y qué pasará después en el futuro. ¿Qué pensamos que pasará basado en lo que sabemos? ¿Qué ha ocurrido en el pasado? ¿Cómo se conecta todo eso? Bien, eso Es es una bueno. buena manera de Rebecca decirlo. Lamb Wise, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Es interesante el programa de hoy. Ayer hicimos un programa interesante. Vamos a continuarlo. Muchas personas tienen preguntas. Sí. Muchos tienen preguntas. Este es uno de mis invitados favoritos y creo que estarán pegados a su televisor para saber cuál es la continuación del Sí. programa anterior. Ve por tu té y siéntate con nosotras ahora. ¿Es así, Cindy Murdoch? Por supuesto, y creo que vemos por qué es importante conocer la palabra de Dios. Y sepamos qué dice, porque nos está diciendo que Dios nos revelará misterios. Él nos Sí. revelará esos misterios. Es cierto, es cierto. Bueno, es autor de bestsellers del New York Times y causa sensación con su libro El Manifiesto de Josías. Bienvenido nuestro amigo, el rabino Jonathan Cahn. Hola. Bienvenido. Hola. Bienvenido, Estoy de vuelta. bienvenido. Hicimos el programa ayer y continuamos hoy porque había mucha información. Y seguro te preguntas qué posible conexión puede haber entre Estados Unidos y un misterio antiguo del reino de Israel. Estamos retomando donde lo dejamos ayer. Solo quiero volver directamente a eso. Antes de hacerlo, hay algunos que no vieron ayer el programa. ¿Puedes comentar sobre tu nuevo libro, El Manifiesto de Josías, y cuáles fueron algunos de los misterios que revelamos ayer? Sí. Y si Dios estuviera hablándonos, diciéndonos qué hacer, decimos qué pasa en el mundo, realmente está bajo control. Y si Él nos está dando la hora profética en la que estamos, dónde estamos, qué viene y cómo prepararnos, cómo mantenerse ahora y en los últimos días, cómo podemos vencer. Y si todo lo que hemos experimentado es parte de este misterio y no nos hemos dado cuenta, que se remonta a tiempos antiguos y que nos dan de Dios el tiempo, el modelo, las fechas que pasan. Y es lo que vimos un poco eso, el misterio detrás de lo que pasó en los últimos 3 años de COVID y las fechas exactas o los lugares exactos. Pero también el misterio de nuestros líderes, desde Donald Trump en adelante, incluso el 6 de enero, podría incluso darnos una indicación de hacia dónde vamos políticamente. Pero también, y luego de la revocación de Roe contra Wade, que incluso fue parte de lo antiguo, te diré una cosa rápida que no dije la última vez. Y es que en la Biblia, en el libro de Esther, hay un decreto que se emite que trae destrucción, muerte. Se supone que trae muerte, es de Amán. Y es cuando quiere aniquilar al pueblo judío. La Biblia dice que fue nombrado para Adar 13. Adar 13. Adar 13 es el día 13 del mes 12. Día 13 del mes 12, vinculado al decreto de muerte y destrucción. Roe contra Wade fue escuchado ante la Suprema Corte el 13 de diciembre, el día 13 del mes 12, día de Wow. muerte y destrucción. Wow. Pero luego, cuando continúas con el libro de Esther, Esther y Mardoqueo emiten otro decreto que va a anular el primer decreto. El decreto que va a anular el decreto de muerte y destrucción y salvar vidas. Y el día que se emitió, la Biblia dice, fue en Sivan 23. El caso que revocaría Roe contra Wade llegó a la Suprema Corte el 15 de junio del 2020, en el calendario bíblico. Sivan 23, el día del decreto que anulara el decreto de muerte y destrucción. ¿Y quién podría organizarlo? Solo Dios. Eso es tan asombroso. Y necesitas ver el programa de ayer, si no lo hiciste, primera parte. Es realmente bueno, pero también tocaste, y no profundizaremos, pero los eventos que sacudieron a Estados Unidos, Oh, sí. que fueron pronosticados en el calendario antiguo, que es el Antiguo Testamento, Ujú. y que comenzarían con una plaga. Sí, la cuestión es que si miras el calendario antiguo de Dios en Levítico 23, Dios da días señalados, y lo asombroso es que cuando estas sacudidas llegaron al país, parecían fuera de control, pero de hecho todas ocurrieron según los días señalados en el calendario de Dios. No solo que sucediera, sino la clase del evento y también cuándo.
El primer día señalado es la Pascua, y es el primer día sagrado en la Biblia. Y lo que es único sobre este día es que es el único que está vinculado a una plaga. ¿Qué significa Pascua? Pasar por encima, porque es una plaga que pasa sobre tu vida, vinculado a una plaga. Y cuando llega en primavera, llega en marzo, abril. Marzo, abril, cuando llegó la Pascua, este país lidiaba con una plaga que pasaba por la tierra, como ocurre en la Pascua. Pero en la Pascua también es la primera vez en la historia mundial que hay un confinamiento nacional, donde Dios dice, entrarás en tu casa, quédate en tu casa, hasta que la plaga haya pasado por la tierra, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Cuando en el momento en que la Pascua llega a este país, llega al mundo, ahora todos estamos confinados y una plaga pasa por la tierra y el pueblo judío en la Pascua está en su casa. Y tienen que recordar el tiempo antiguo cuando estuvimos en Egipto y todos en la casa confinados y la plaga pasaba. Nadie salía mientras que ellos se confinaron en su casa y una plaga pasaba por la tierra. De hecho, en Israel, en ese momento, el gobierno dijo, ese día en la Pascua hay toque de queda. Nadie sale de su casa hasta la mañana. Fue la primera vez en 3000 años debido a una plaga y todo se cumplió exactamente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente día señalado? El siguiente día señalado se llama Shavuot. Lo conocemos en griego como Pentecostés, una festividad hebrea. ¿Y qué es? Es el día de los fuegos del Espíritu, las lenguas de fuego, el bautismo de fuego. La siguiente sacudida del país va a involucrar fuego sobre Estados Unidos. Entonces, cuando llega esta fiesta, mientras llega, el fuego estalla sobre las ciudades. Recuerden el verano de la ira, ¿cierto? Y Shavuot, Pentecostés, abre la cosecha de verano y hay fuego otra vez. La cuestión es que cuando esto ocurre, la fecha exacta fue el 28 de mayo. El pueblo judío encendía las velas, los fuegos, encendían sus velas y empezaron. Esa noche fue la noche en que estalló el fuego en Estados Unidos. Fue la noche. Recuerden cuando la estación de policía se incendió y fue en todo el estado, no solo Minneapolis, se extendió. Eso fue Shavuot, fue Pentecostés, tiempo de los fuegos, y se extendió al domingo de Pentecostés cuando los cristianos celebraban el fuego del Espíritu. Había fuego en la tierra. Después de esto pasa al día que se llama la fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah. Pero la fiesta de las trompetas se llama Yom Hadin en hebreo, que es el día del juicio. Pero el juicio es diferente. El pueblo judío, en la fiesta de las trompetas, ellos miran a Dios como el juez que se sienta en su corte, en la corte celestial, y pasa el veredicto en lo que ocurrirá, el juicio y el año, y todo eso. Y todo está enfocado en que Dios es juez y la corte de Dios. Cuando llega el día a Estados Unidos, en la fiesta de las trompetas, de repente algo sucede en nuestra Suprema Corte, y todas las miradas se dirigen a la corte más alta, la Suprema Corte. Porque algo sucede. Dice que en la fiesta de las trompetas, Dios decide quién pasará de la tierra. En ese día, el viernes, septiembre 18, en el tiempo de las sacudidas, fiesta de las trompetas, una jueza suprema parte de la tierra, y ella es Ruth Ginsburg. Y la cuestión es que se anuncia justo al atardecer cuando todo esto comienza. Y la cuestión es que dice, y fue porque no se trata de una persona, sino por lo que sucedió ese día. Eso fue lo que abrió la puerta para la revocación de Roe contra Wade en la fiesta de las trompetas. Y la cuestión es, escucha, podemos decir, ¿entiendes? Es la Suprema Corte, pero Dios dice hay una Suprema Corte, porque la Suprema Corte falló a favor de Roe contra Wade, y por esto 60 millones de niños murieron. Dios dice, no, soy el juez, ¿cierto? Y puedo revocar tus veredictos. De hecho, y hay algo sobre la fiesta de las trompetas, es que inician los días de arrepentimiento. Se llama Teshuvah, ¿de acuerdo? Y debes alejarte del mal. El mismo evento que de hecho, lo inicia. El mismo evento ese día dio inicio en este país la capacidad de revocar su mal ancestral y la Suprema Corte para arrepentirse de su mal. Todo comenzó ese día y algo que sucedió ese día es que hay una oración antigua especial donde se ora y se dice Dios, revoca el mal del decreto, revoca el mal y luego de hecho comenzó ese día. Dios es el juez. Sí. Qué bueno. Mencionaste el día del cambio. Sí. ¿Y Sí. qué tiene que ver con el cambio del curso de Estados Unidos? El día siguiente a las trompetas, esta es la cuestión. Este es el único libro. Generalmente me mantengo al margen de los libros o no lo menciono, pero lo presencié. Lo único que uno fue Fidel Castro y esa cosa profética, ¿cierto? Lo otro fue, y esto fue durante el tiempo cuando todo esto sucedía. Algo que nos llevaron a tener en Washington, D.C. y alrededor del país, y Daystar fue parte de este evento al cubrirlo todo.
y eso fue el Día Nacional de Oración y Arrepentimiento llamado El Regreso. Estábamos en Washington, D.C. y había miles de personas en la explanada nacional, orando por arrepentimiento, intercediendo por la nación y viéndolo todo por Daystar y alrededor del país y alrededor del mundo. Todos orábamos por arrepentimiento. Hay un día antiguo en el calendario de Israel y ese día se llama Shabbat Shuvah. Ahora, Shuvah, ¿qué significa? El regreso. Y había un día que estaba señalado para regresar, para volver a Dios. Se llama el Día del Cambio, cuando una nación debe cambiar. Y no debes saberlo, dice que no debes saber lo que haces en Dios, solo conocer quién lo hace, ¿de acuerdo? Y caminas haciéndolo, y fue ese día, pero la otra cosa fue, y es por lo que sucedió en la fiesta de las trompetas, y ninguno podía saberlo, pero Trump tuvo que nombrar a su último juez supremo. Solo tenía una ventana pequeña para hacerlo, y tuvo que hacerlo. Y sería el único voto que revocaría Roe contra Wade. Entonces, la revocación de Roe contra Wade se puso en marcha cuando él puso en marcha esa nominación. ¿Cuándo decidió hacerlo? Decidió hacerlo en Shabbat Shuvah, el Día del Cambio. Wow. Cuando estábamos en la explanada orando por arrepentimiento y el cambio del país, sobre todo por el aborto. De hecho, me guiaron a romper un jarrón, lo que hizo Jeremías cuando veía lo que hacían con los niños y orábamos por eso. Y en el mismo momento, Trump está en la Casa Blanca poniendo en marcha el cambio, en el Día del Cambio. Y había un antiguo instrumento involucrado. Háblanos sobre eso. Sí, estábamos en la explanada nacional y fue como en los días en los que estábamos ahora en el calendario. Y fui guiado en un momento y dije, tenemos que sellar las oraciones. Hemos orado, pero las sellaremos ahora. Y dije, si tienen shofar, suban al escenario. El shofar es la trompeta, el cuerno de carnero. Y había 6 hombres con talits y estaban listos en el escenario. Y le dije a todos, de acuerdo, ahora tenemos que sellar por todo lo que hemos orado. Y dije, creo que fueron como 50 años de oración. Dije, lo sellaremos ahora. Y cuando oigas el sonido del shofar, grita como en Jericó, grita. ¿De acuerdo? Entonces, dije, de acuerdo, sellamos esto, que el poder de Dios se manifieste. Y dije, adelante. Los shofar sonaron. ¿De acuerdo? En la Biblia, el shofar es una señal del poder de Dios. También es una señal de Jericó cuando los muros cayeron. ¿De acuerdo? El sonido de un logro del jubileo. Y es el año del jubileo del aborto y lo hicimos. En ese momento, en el jardín de la Casa Blanca, Trump estaba de pie y a su lado estaba Amy Coney Barrett, que es la niña del Nilo, y estaban de pie, y en ese momento abrió la boca y comenzó la revocación del aborto, al nombrarla, en ese momento. Ahora miramos la grabación, y cuando vino el estallido, eran las 5 en punto, 4 minutos y el segundo 33. En la Casa Blanca abrió la boca a las 5 en punto, 4 minutos y el segundo 33. En el momento exacto, fue en el momento exacto. Y piénsalo, lo que decimos, solo lo estoy diciendo y no sabemos lo que hacemos. Pero Dios sí, Dios es exacto. Y en el momento exacto, y lo que dice es el comienzo de la revocación del aborto de Roe contra Wade comenzó con el sonido del poder de Dios. Fue con el sonido de Jericó en ese momento. Si quieres hablar de Dios. Y aquí está el Jehú estadounidense de pie, listo para derribar el templo de Baal. Tenemos a la hija del Nilo, es el año del jubileo, las trompetas suenan y el único arrepentimiento que tuve fue que dije, Dios, y miré, y dije, los llamé, había 6 chicos, 6 personas. Dije, hubieran sido mejor 7, Señor, ¿cierto? 7 trompetas, Jericó, el libro de 7. Y dije, espera un minuto, había una 7ª trompeta. ¿Cómo se llama el presidente? El presidente, Trump, es trompeta. Y cuando dije trompetas, adelante, las 7 trompetas sonaron en la explanada de la Casa Blanca en el año del jubileo y pusieron en marcha la anulación. Solo Dios puede hacerlo. Y no importa cuál sea tu política, no importa porque Dios dice, yo estoy a cargo. Wow. Eso es tan bueno. Y luego vamos a, dinos qué es el factor fines. De acuerdo. Primero, muchos me habían dado una palabra cuando iba a escribir El regreso de los dioses, y tuvieron una visión, me vieron de pie frente a esos altares, y dijeron, Dios dijo, trae la palabra, profetiza a los altares. Cuando hablé, los altares en la visión, los altares se abrieron, y los espíritus se fueron. El altar más grande de nuestro tiempo fue Roe contra Wade, donde ofrecimos a los niños, ¿de acuerdo? Y lo que pasó ese día fue la ruptura del altar. Muy bien, la cuestión es cuando Roe contra Wade fue revocado, y la cuestión es que estaba con Perry Stone en ese momento, ¿sí? Y estaba terminando el libro. Iba a terminarlo y dije, Perry,
creo que esta noche podré terminar el libro y es tu cumpleaños. Y dijo, es genial. Y lo intenté, pero no pude, me quedé dormido, no pude. Y finalmente lo terminé por la mañana. Al día siguiente terminé el libro. Y luego me llevaron al aeropuerto, el chico de Perry, y me dirigí al aeropuerto, me dirigí a la puerta y el chico, Rabino, dijo, detente, dijo, mi esposa me envió un mensaje. Y vi el mensaje, acaban de anular Roe contra Wade. Y el día que terminé el regreso de los dioses, cuando recibo la palabra, el altar se rompe. Entonces ese fue el día. Escucha, es lo que llevó a esto ahora, fue ese día. En el aeropuerto miré mi teléfono y en ese momento, una escritura apareció. Y era todo sobre Fines. Ahora, Fines es el hombre. Cuando Israel se apartó de Dios, surgió una plaga. Entonces él se puso de pie, se levantó por Dios, hizo un acto profético, un acto justo, y dice que la plaga comenzó a desaparecer. Y dije, ¿puede ser? ¿Pudo haber pasado? ¿Pudo pasar? Y miré hacia atrás. Y resulta que, cuando miras, escucha, la decisión de la Suprema Corte no sucedió. No se votó en junio, se votó mucho antes, se publicó entonces. Se votó antes, en el mes de enero del 2022, ese último año. La plaga estaba en lo máximo, 3 veces más de como había estado. Iba a seguir por años, ¿de acuerdo? Pero, en ese mismo mes, el juez Alito fue cuando escribió la decisión que iba a revocar el aborto. Y lo terminó a finales de febrero. Ahí se filtró después de eso. Entonces, fue cuando lo terminó. Eso fue lo que lo selló. Y en ese momento algo pasó. Cuando miras el gráfico, la plaga está aquí arriba. Y de repente, en unas semanas, baja una 1/8 parte de lo que era. Y jamás vuelve a ser como era. Fue cuando cambió. Y la cuestión es que él fue Fines. El acto que hizo y lo interesante, porque ¿cuál es su nombre? Su nombre es Samuel. Y la gente ha orado por 50 años. Samuel significa Dios ha escuchado. Oyó tu oración y la cuestión es que cuando miras la CDC, el registro, cuando miras las tasas de COVID, y esto tiene una fecha en su punto máximo con la tasa de mortalidad, y de repente colapsa. La fecha dice, la semana termina el 22 de enero. El 22 de enero, ese día fue el día que comenzó el jubileo de Roe contra Wade. Fue el día exacto en que colapsó. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hablas en el libro sobre cuál es la señal del altar roto. Esto es lo que sucedió. Lo que vimos fue colosal, fue gigantesco. La anulación de Roe contra Wade es la ruptura del altar más osada que hemos tenido en nuestra vida. No había Es pasado cierto. antes. Y dice en la Biblia, esto es una señal. Es la señal de avivamiento. Y cuando ellos tuvieron avivamiento, no hubo reuniones evangelísticas. Y es genial. Rompieron los altares de los dioses, fueron al altar de los dioses. Y lo que está diciendo dice que esto es una señal dada de lo que puede ser, que realmente puede haber avivamiento. Esto es, lo pondré así. Está vinculado a un rey antiguo porque solo hay una persona en la Biblia vinculada al altar roto más que nadie, y ese es Josías. Su nacimiento fue anunciado, fue profetizado con un altar roto. Es quien rompió todos esos altares, bajó al valle de Ginón donde mataban a los niños, y eso pasó con Roe contra Wade. Y todo esto es Josías, y lo que dice es profético. Estamos en el momento de Josías. El momento de Josías, por un lado, es que el tiempo es tardío. La cultura se va alejando de Dios hacia el juicio. Por otro lado, Dios da una oportunidad de avivamiento. Entonces, así era Josías cuando Josías llegó, y el secreto está con Josías. Por eso las últimas 100 páginas del libro son el manifiesto de Josías. Iba a decir, ¿sí? ¿cuál es su manifiesto? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cuáles son los secretos de Josías? Porque él llegó en el momento de Josías. La nación ofrecía a sus hijos. Había inmoralidad sexual, había confusión de género, había todo. Aún así, Dios levantó a este hombre. Un hombre cambió la historia de la nación. Un hombre. ¿Y cuáles fueron los secretos? Nació de un padre malvado, un abuelo malvado, y se mantuvo firme para Dios. Y solo no fue corrompido, se mantuvo puro. No solo hizo eso, no vivía a la defensiva, vivía a la ofensiva. De hecho, cambió su cultura. Cambió él. Dios dio avivamiento a esta tierra. Y Dios de hecho retardó el juicio porque un hombre lo hizo. Y el secreto está en Josías. Creo que todas estas cosas apuntan a Josías. ¿Y cuáles fueron los secretos? ¿Cómo lo hizo, cierto? ¿Y cómo dijiste cuál es el manifiesto? Las últimas 100 páginas, los primeros 2/3 son los misterios. La última parte es ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo mantenemos a nuestra familia segura? ¿De acuerdo? ¿Cómo resistimos lo que ocurre? Y no solo resistirlo, de hecho afectamos al mundo que nos rodea. ¿Qué tiene Dios para nosotros? No solo para ahora, para los últimos tiempos, si son esos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si el gobierno dice, ahora tendrás que ir contra Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los secretos? ¿Cómo lo hizo?
¿De acuerdo? Y es lo que se trata la última parte del libro. Y somos, para responder la pregunta anterior, estamos en una encrucijada. ¿De acuerdo? Nos estamos acercando al juicio por un lado, o tenemos una última oportunidad, lo que hizo Josías. Y creo que Dios nos llama a ser Josías, ¿de acuerdo? Iba a decir quién es el Josías de nuestra generación. Nosotros tenemos que serlo. Tienes que serlo. Todos Tenemos que ser la generación de Josías. Un hombre que de hecho cambió el curso de la historia. Una generación de Josías puede cambiar el curso del mundo. Lo interesante es que cuando lo miras, Josías realmente nació para su época. ¿De acuerdo? Vemos y decimos, oh, no, ¿qué sucede? Nacimos para esto. Dios nos eligió para esto. Cuando las personas dicen, no quería estar en esto, no quiero. ¿Cuál es lo más emocionante de una película? Los últimos 15 minutos. Y Dios nos puso en los últimos 15 minutos. Y esto es emocionante. Escucha, Josías lo demostraba. Josías era radical porque los días eran radicales. Tenía que ser radical. Tenemos que ser radicales y la iglesia tiene que ser radical. El pueblo de Dios tiene que ser radical. Muy bien. Dinos uno de sus secretos. Uno de los secretos del manifiesto. Existen muchos. De acuerdo, hay muchos. Uno es, escuchen, uno es, de acuerdo, primero tuvo que deshacerse de la cultura maligna. Tuvo que separarse. Para hacer luz en el mundo, debes separarte, debes cortar de lo que dependes que no es bueno. Escucha. ¿De lo que ves? Sí. ¿De lo que lo que escuchas? ves. Exacto. ¿De lo que haces? Exacto. Sí, y realmente la cultura todo. está afectando a nuestras familias solo al Así es. encender el televisor. ¿Cómo proteges a tus hijos? ¿Cómo ¿qué dices? proteges a tus hijos Por hoy en supuesto, día? una de las cosas que dije aquí son tiempos radicales. Las personas envían a sus hijos a escuelas para deshacer todo lo que han hecho en su vida. A la universidad gastan miles de dólares para deshacer todo lo que hicieron. Y la cuestión es que debes tomar nota de esto. Josías tuvo que separarse de esto. No dijo, porque... Y Josías también tuvo que construir un camino piadoso. Tenemos que desarrollar un camino piadoso para tratar a nuestros hijos, tener alternativas, porque lo que pasa es que la cultura está quitando todos los soportes que solían respaldar a Dios. Entonces, tenemos que construirlo nosotros. Tenemos que establecer formas piadosas, familias piadosas, redes piadosas, medios piadosos como lo que hacen. Pero tenemos que, para los últimos tiempos, tenemos que ser luz de Dios en el mundo y luego para el mundo. Josías se conectó con Dios. ¿Saben qué trajo el avivamiento? Descubrieron la palabra en el templo. Así comenzó. La palabra estaba conectado con el Espíritu, ¿de acuerdo? Se guiaba por el Espíritu. Y la Biblia dice que en los últimos días el Espíritu será derramado. No son tiempos para tener miedo. Creo que serán tiempos emocionantes. Y como dije, Josías fue revolucionario. Vivió una revelación radical. La iglesia dejó de ser revolucionaria hace mucho tiempo. La iglesia original en el libro de Hechos era revolucionaria, radical, no de cultura. Luego tuvimos poder, tuvimos dinero y nos convertimos en cultura de statu quo. Pero esos días terminaron. No somos de la cultura. Somos de Dios. Somos revolucionarios radicales. Es la única forma para permanecer. Pero es algo bueno. Quienes permanezcan serán como Josías, porque nos forzará a convertirnos en quienes debemos ser, como en el libro de Hechos. Y otra cosa es que en los últimos días todo vuelve al principio de la era. Israel se encontraba en el mundo. Al final de la era, Israel. Al principio de la era, una cultura pagana. Bueno, está yendo hacia allá. Pero si todo vuelve, tenemos que volver a donde estábamos. Volver al principio de la era, al libro de Hechos, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que Josías volvió directo a Dios antes de que se alejaran y se convirtió en esta señal radical para Dios. Podría ser nuestra mayor hora, de verdad, pero hay que estar a la altura. Y para las personas que nos ven, sé que las personas interesadas en comprender los últimos tiempos, dijiste que vivimos en los últimos tiempos. ¿Por qué lo dices? ¿Qué es lo que ves que te hace darte cuenta que estos tiempos finales son diferentes a hace 10 años? Ahora, bueno, algo es, primero, de nuevo, recuerda que hablas con alguien que solía ser ateo, que no creía en Dios, y fue la profecía bíblica y un tren de locomotora lo que me salvó. Entonces dije, wow, esto es real, no lo sabía y no podía discutirlo, Israel y todo eso. Pero una de las señales de estos días que la gente no menciona cuando habla de la profecía es la apostasía. Porque cada día enciendes tu televisor y dices, oh, ¿qué hacen ahora? Sí, y no es, escucha, hay personas liberales que dicen, es una locura, no solo cristianos ni conservadores, es una locura, ¿qué le hacemos a los niños? Esto es absolutamente, ¿qué le hacemos a la cultura, escucha, a la libertad de expresión? Bill Maher diciendo que es una locura, entonces sabes que algo está sucediendo. Sabes que estás en los últimos tiempos. Entonces puedes ver a J.K. Rowling de Harry Potter diciendo lo mismo, ¿cierto? Se vuelve tan loco. Dice, en los últimos días los hombres serán amantes de sí mismos. La maldad aumentará, no será natural, sin amor natural.
todas estas cosas. Y entonces, aparte de Israel, lo vemos todos los días. Se vuelve tan radical, pero hay Sí. que ser radicales. Y sé que es importante que todos, número uno, no tengamos miedo Sí, y que entendamos que Dios nos permitió vivir en esta época. Y que todos creamos y defendamos el avivamiento. sí. Y el Empieza con despertar nosotros, con comienza nosotros, con sí. nosotros. Y que empecemos a alcanzar a quienes nos rodean. Que Sí. nos ocupemos Sí. hasta que Él venga y no tengamos la mentalidad de escapar, No. aunque creemos en el arrebatamiento, nos No. ocupamos hasta que Él venga. Si Es lo que Dios tenemos no que nos hacer. quisiera aquí, ¿por qué estamos aquí? Tenemos trabajo que hacer. Esa es otra cosa de Josías. Josías no era un agente pasivo, alguien que se sentaba y decía, lo intentaré de esta manera. Era activo, actuó en su cultura. No debemos estar muy en la bueno. defensa, sino en la ofensiva. No me importa cuál sea el tiempo. Los mayores guerreros fueron en esta época, Pablo y Josías, y es nuestro momento, sí, y difundir el evangelio. Ve a la ofensiva con amor. ¿De acuerdo? Y además del despertar, esperamos una oleada de almas que entren en el reino y todas estas señales bíblicas que vemos. ¿Qué es lo que está en el calendario del tiempo para las personas que no entienden los tiempos finales? ¿Cuál es el próximo gran La única, evento? de acuerdo, algo grande es que no se detiene, y eso es, lo llamo polarización. Dicen, los últimos tiempos son solo malos. No, son malos y buenos, luz y oscuridad, pero los grises desaparecen. ¿De acuerdo? Los Es cierto. grises y el cristianismo superficial desaparecerán. Entonces veremos claramente. sí, porque Será blanco y se negro. volverá cada vez más claro. Tienes que ir de un lado al otro, y si no vas con Dios, serás arrastrado al otro lado, porque el terreno gris ya no se encontrará más ahí. Cuando crecíamos, todos decían que eran cristianos, pero tienes que elegir a Dios ahora. Así Entonces, es. ahí es donde estábamos, y algo tiene que cambiar en nuestro país con la cultura, porque pasa, algo va a cambiar, pero tenemos que elegirlo, ¿sí? Sí, es muy bueno. Sí. Oigan, pasó muy rápido, ¿verdad? Por eso chicas? escribí el libro. Se nos acabó el tiempo, pero Gracias. quiero que sepas que Dios llama a cada uno a levantarnos como Josías. Ahora es el momento de valentía radical por el Evangelio. Podemos ver un avivamiento poderoso aún en los tiempos más oscuros. Si nos ves hoy y quieres ser esa voz valiente de justicia, igual que Josías, de nuevo, para eso está el número en pantalla. Nos encanta orar contigo, animarte hoy. Si estás lidiando con un problema en tu cuerpo, si necesitas sanidad, si necesitas recibir a Jesús, si no has hecho la oración e invitado a Jesús a tu corazón, entonces para eso está el número de oración en pantalla. Nos encanta orar contigo. Es tan simple hacerlo, pero realmente siento que hay mucha gente que lucha con problemas físicos y creo que Dios quiere tocarlos sobrenaturalmente. Y tú serás parte de este avivamiento de los últimos tiempos. Dios quiere usarte. Es hora de levantarse y decir, bien, no me quedaré aquí, seré parte de lo que Dios me ha llamado a hacer. Agradezco al Rabino Khan por acompañarnos una vez más. Obtén una copia de su libro El Manifiesto de Josías. Está disponible y para más información visítalo en línea en hopeoftheworld.org. Haznos saber cómo el programa está tocando tu vida, dejándonos un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Nos encanta saber de ti. Muchas gracias por vernos. Gracias, damas. Gracias, Rabino Khan. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.